De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando Jesús quiere resaltar una enseñanza, dice al empezar una frase como en verdad les digo, y también yo les aseguro. Pues en el capítulo 12, versículo 8 de San Lucas nos dice una de esas frases: en verdad les digo que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre. Pero a aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Pues palabras muy claras. Dice que Él será nuestro fiador ante el Padre Celestial, que nos reconocerá si nosotros lo hemos reconocido, pero también que nos negará si nosotros lo hemos negado. No solo da la parte afirmativa, sino también la negativa de lo que puede suceder. Y nos podríamos como animar mucho pensando, bueno, si yo reconozco a Jesús ante los hombres abiertamente, voy a tener la seguridad de que Él me reconocerá ante su Padre Celestial. Pues reconocer abiertamente a Jesús. Y siempre podemos decir, bueno, pues yo lo estaré reconociendo abiertamente. ¿Qué significa eso de reconocer? Pues lógicamente yo para reconocer antes tengo que conocer, y después, una vez que lo conozco, lo puedo reconocer. Es decir, se trata de que yo dé testimonio de alguien al que he conocido, alguien al que conozco. Y entonces no voy a ser simplemente un repetidor o un maestro, y entonces podré efectivamente manifestarlo abiertamente ante los hombres. Cuando, por ejemplo, no sé, se encuentran dos personas y yo estoy ante esas dos personas y yo conozco a una de las dos o conozco a las dos, pero ellas no se conocen, pues yo le digo, oye, pues te presento a fulano, y ya aquellas personas se conocen. Pero si no lo conozco, si no conozco a ninguno de los dos, pues no los puedo presentar, no sé quiénes son. Es que yo sí lo conozco y te lo voy a presentar, lo voy a reconocer. ¿Y qué significa reconocer abiertamente? Pues reconocerlo, hacerlo presente con todo mi ser. O sea, yo tengo que ser un continuo testigo de Cristo, no negarlo con alguna reacción o con algún comportamiento. Y entonces tendré que decir, pues para que yo dé plenamente este testimonio de Cristo, pues tengo que llenarme de Él. Y entonces comprenderé aquello de que el apostolado no se improvisa, que Jesús, en último término, lo que hace es encarnarse en cada uno de sus seguidores, y entonces ese seguidor puede volver a hacerlo presente, lo reconoce ante los demás, hace que los demás se encuentren con Él. El Papa Juan Pablo II, cuando era arzobispo de Cracovia, decía a sus sacerdotes que lo verdaderamente importante es vivir y experimentar a Cristo. No puedo yo darlo a conocer si no lo he experimentado.
o también con esa conocida frase de camino: primero oración, después expiación, y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Y decía también San José María: haced de modo que en su primera juventud o en plena adolescencia se sientan removidos por un ideal, que busquen a Cristo, que encuentren a Cristo, que traten a Cristo, que sigan a Cristo, que amen a Cristo, que permanezcan con Cristo. Pues haced de modo que en su primera juventud o en plena adolescencia, bueno, pues nosotros aquí tenemos un gran campo. Es decir, fíjate cuánta gente que está en su primera juventud o en plena adolescencia, a lo mejor que tienen 12, 13, 14 años, se sientan removidos por un ideal. ¿Cuál es el ideal que yo les presento? Pues sí, tengo que decirles, pues no solo te puedo presentar con la doctrina, sino con algo mucho más profundo y también mucho más difícil: que te encuentres y permanezcas y ames y trates y sigas a Cristo. Pero yo tengo que decir, para que lo pueda hacer, pues lógicamente tengo que estarlo viviendo. No soy un simple repetidor. Entonces, efectivamente, voy a tratar de comprender que Cristo desea poseer cada alma, que cada una le importa, porque por cada una ha dado toda su sangre. Le interesa, sufre si es alma, como decíamos, a lo mejor desde que están despertando a la vida, en su primera juventud, en plena adolescencia, ya empiecen a pertenecerle a Cristo. Y como el hombre es naturalmente cristiano, pues se supone que no me va a costar demasiado trabajo, porque pues están hechas para Cristo, están hechas para el amor de Cristo. Y si yo puedo llevarlas a esa vida de oración, de encuentro, a esa vida contemplativa, pues aquellas personas van a vivir ese ideal, se van a sentir removidas por ese ideal. Y cualquier persona, aquí San José María habla, pues lógicamente, de la labor de San Rafael, desde su primera juventud o en plena adolescencia. Pero a Jesús le importa, pues, de cualquier edad, jóvenes o viejos, sanos, enfermos, cultos o ignorantes, ricos o pobres, de cualquier raza, africanos, asiáticos, chinos, comunistas o intelectuales agnósticos, o pues no sé, personas que están metidísimas en la ideología de género, transexuales, bisexuales, todos le importan, todos. Y decía San José María: me duelen las almas, me dan pena las almas. Sufro cuando las veo pues en esa situación como de perdición. Otro día leía de Papa Benedicto, que pues no solamente era el Papa de la verdad, sino también el Papa del amor. De hecho, como sabemos, quiso publicar su primera encíclica sobre el amor, Deus Caritas Est. Y decía, es que los pilares del cristianismo son la verdad y el amor. Y cuando uno ve pues estas ideologías, dice, es que es exactamente al revés. O sea, aquí están fundamentadas en la mentira y en el odio. ¿Y quién será el instigador de todas estas cosas? Pues lógicamente de Satanás, el demonio, aquel que es el mentiroso y aquel que no es capaz de amar. Y yo tengo este mensaje de salvación, donde hago presente a aquel que es la verdad y el amor. Deus Caritas Est, yo soy la verdad. Yo tengo que dar testimonio, es decir, reconocer abiertamente ante cualquier persona
porque está rescatada por la sangre de Cristo. Jesús dio la vida por esa persona que puede estar tan perdida y tan, no sé, metida en una confusión horrible, y a lo mejor ser, pues, no sé, narcotraficante, o ser extorsionador, o ser un político corruptísimo. No dejes de ver un alma que Cristo extraña, que Cristo desea salvar. Y yo estoy pues para reconocerlo. Aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre. Y a lo mejor tengo que decir qué se me habrá metido en este sentido en mi corazón, y pues, no sé, quizás se me ha metido un poquito de desaliento al contemplar esta sociedad, esta pues civilización en la que me encuentro en el siglo XXI, y podemos decir, bueno, pues que siempre han estado así las cosas, así de mal. No es cierto, no han estado así siempre de mal. Si nos acordamos de aquella otra época en que estaba la Iglesia en un estado de gran confusión, como por ejemplo después del Concilio Vaticano II, en los años 60, 70 del siglo pasado, pues efectivamente había una gran confusión, pero por lo menos había una conciencia de familia, por ejemplo, una idea más clara de la ley natural. Y entonces, pues ahora me encuentro en una situación social tremendamente mala, y mientras, digamos, más desarrollada está una sociedad, pues están peor. Nosotros a lo mejor vamos un poquito atrasados en eso, pero pues vamos dando pasos rápidos para encontrarnos en esa misma, en igual situación. Y entonces la tentación del desaliento. El Padre nos ha dado una clase sobre la esperanza, planteando una convicción muy clara de San José María, que decía: nada se pierde, que todo lo que hagas tú no se va a perder, aunque parezca que no tenga ningún fruto. Una mortificación, un fracaso, entre comillas, apostólico, porque no sé, no me contestan los mensajes, o no quiere venir, o ya se volvió a alejar de Dios, o cayó en pecados muy graves. Pues nada se pierde, nada de lo que hacemos se pierde. Y esta sociedad pues ya está completamente perdida, y vemos pues, que toda la gente, no sé, al llegar a cierta edad pues simplemente se junta y ya no se casan, y al rato pues resulta que hay un montón de adulterios y no practican. ¿Por qué no van a misa? Pues porque nadie va en su casa a misa, porque nunca han tenido costumbre de ir a misa. Y por eso también a San José María le gustaba comparar nuestra vida con la vida de los primeros cristianos. ¿Qué se encontraron los primeros cristianos? Fue una sociedad totalmente destrozada desde los cimientos. Cuando San Pablo escribe a los romanos, pues se percata uno de que están como ahorita, oscurecida la recta razón. No han encontrado a Cristo, no tienen la verdad ni el amor. Y les dice: por lo cual Dios los abandonó a los deseos de su corazón, a los vicios de la impureza. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues como no quisieron reconocer a Dios, los entregó a un réprobo sentido, de suerte que han hecho cosas indignas del hombre, quedando atestados de toda suerte de iniquidad, de malicia, de fornicación, de avaricia, de perversidad, llenos de envidia, homicidas, pendencieros, fraudulentos, malignos, chismosos, infamadores, enemigos de Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros, inventores de vicios, desobedientes a sus padres, desgarrados, desamorados, desleales, despiadados. Y me dice: bueno, pues
que queda, después de todo lo que has dicho, pues la verdad es que se ve que es una situación deplorable. Y desde ese fondo corrompido, los primeros cristianos transforman la sociedad. Tienen que pasar pues, muchos años, pero ellos son la levadura, tienen conciencia de ser la simiente. Una semilla insignificante, la semilla de la gracia de Dios, pero lleva la fuerza divina. Y podemos decir, es que Dios es el que está detrás. Dios es más grande de lo que podemos imaginar y por lo tanto que no se me meta nunca una sombra de desesperanza o de desilusión que me lleve a estar pasivo y decir, bueno, pues ya aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay nada que hacer. Las cosas están muy mal, ya a la gente no le interesa, la juventud no sé qué o no sé cuánto. Y decimos, bueno, pues fíjate que los primeros cristianos eran igual que tú, eran como tú. Tenían también debilidades y pasiones, pero estaban en la sociedad, codo con los demás. San Agustín dice una cosa pues de mucho sentido común, hablando de San Pedro, el cabeza, la columna de la iglesia, y dice, si Dios hubiera elegido un gran filósofo para la conversión de los cristianos, habríamos pensado que el resultado había estado determinado por sus palabras sabias y por su cultura. En cambio, Dios escogió a un pescador, un hombre sencillo, y ese hombre sencillo, ese pescador, ha convertido al mundo con palabras comprensibles para todos. No ha sido resultado de una maravillosa programación o de una sabiduría humana o de grandes filosofías o de grandes proyectos de construcción o de los medios de formación, sino únicamente ha sido cuestión de santidad, de confianza. Y entonces poder preguntarme, ¿y cómo está mi aliento, mi impulso apostólico? ¿Qué piensas, Señor, de si te estoy reconociendo abiertamente, con mi palabra, con mi vida, con mi capacidad de hacer amigos, con mi alegría, con mi servicio, con mi entrega? Tengo que reconocerte, me tienes a mí para hacerte presente. Ya no estás tú, pero estoy yo. Y me has dado este encargo, reconóceme delante de los hombres. Si lo haces, cuando llegues a la eternidad, yo te reconoceré abiertamente ante mi Padre que está en los cielos. Y decimos, pues es que ya estoy desanimado, desalentado. Había un sacerdote que conocí en Cuernavaca, el padre Hilario, franciscano. La última tarde de su vida, pues fue una persona a verlo y le dijo, mira, hay 3 cosas que no debes dejar entrar en tu vida, 3 cosas, porque son del demonio, esas 3 cosas. La primera es la tristeza, porque Dios es alegría, o sea, si estás triste no estás con Dios, no estás en el momento en que puedes encontrar la alegría. Si has perdido la alegría, pues es que has perdido a Dios. La primera es la tristeza. La segunda es el miedo, porque el miedo pues viene de la desconfianza en la providencia. El Señor me dirá también, pues, hombre de poca fe, ¿por qué tienes poca fe? ¿Por qué dudas de que yo soy el que llevo tu vida y hasta los cabellos de la cabeza los tengo contados? Y el miedo no va con la esperanza, porque dice, pues no, es que no espero que Dios me pueda ayudar. Anula mi esperanza, el miedo. Y el tercer mal que tienes que evitar es el desaliento. O sea, Dios no pierde batalla, no te desalientes.
No es de Dios que estemos desalentados, no, pues ya aquí vamos a hacer lo que podamos, y no, es que tenemos que salvar muchas almas, que hacer mucha labor, que conseguir vocación, que hacer que la gente que se encuentre con Cristo, que ame a Cristo. Pues nos abaten los obstáculos que encontramos en el ambiente. Si me abaten es que no estoy contando con Dios y no estoy acordándome de que Dios cuenta con nosotros. Y efectivamente vuelvo mi mente a los primeros cristianos y vuelvo mi mente también, por ejemplo, a aquella otra época histórica en la que los bárbaros invaden el Imperio Romano, acaban con el Imperio Romano y son unos paganos, son politeístas, no tienen ninguna cultura, son prácticamente salvajes, y los cristianos tienen que convivir con esos salvajes y poco a poco los van convirtiendo. No con las armas, sino con la fuerza del Espíritu. Y entonces surge la Europa cristiana. Son convertidos pues los godos y los ostrogodos y los alamanes y los francos y los sajones. Y entonces hay una Europa cristiana. Yo pienso que si los hunos que venían con Atila se hubieran quedado a residir en las fronteras del Imperio Romano, pues posiblemente también estarían convertidos y todos aquellos países orientales posiblemente serían también cristianos. Pero pues simplemente invadieron, mataron, saquearon y se regresaron. Pero los que se quedaron con los cristianos, los bárbaros, son pueblos cristianos. La Europa cristiana. Es que volvimos otra vez a la absoluta paganidad, al paganismo. Pues sí, hemos vuelto al paganismo, pero están los cristianos, están aquellos que deben reconocer abiertamente al Hijo de Dios. Y así en la historia de la Iglesia pues se han repetido estas situaciones y contemplamos a la sociedad contemporánea pues igual, con una pérdida de la recta razón, con una completa oscurecimiento y metidos, sumidos en la mentira y en el odio. Y efectivamente más incluso al odio a los cristianos o al odio a la verdad. El Papa San Juan Pablo hablaba de una nueva evangelización. Pues sí, pero decía, primero experimenta a Cristo, experiméntalo tú, llénate de Él. El apóstol se forma en largas horas de intimidad con el Maestro. En tu vida contemplativa, pues ten esa conciencia de que está contigo y de que te está transformando en Él. Cristo necesita de ustedes, decía también San Juan Pablo, y los llama para ayudar a millones de hermanos nuestros a ser plenamente hombres y salvarse. Vivan con esos nobles ideales en sus almas y no cedan ante las ideologías del hedonismo, del odio y de la violencia que degradan al hombre. Abran sus corazones a Cristo, a su ley de amor, sin condicionar la disponibilidad, sin miedo a respuestas definitivas, porque el amor y la amistad no tienen ocaso. Pues que efectivamente voy a volver a hacerme el compromiso, ¿no? Es decir, yo tengo que ser una persona que testimonie a Cristo, que lleve a todas partes la verdad y el amor. Eso es Cristo. Yo lo tengo en mí, yo me lleno de eso. Mis normas, mi oración, mi Eucaristía, pues son precisamente para eso, para que yo sea Cristo y transformado en Cristo pueda transformar al mundo. Pues todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré. Tú diste testimonio de mí, yo doy testimonio de ti. Pues entra en el gozo de tu Señor.
Podemos, como siempre, acudir a María y verla pues haciendo apostolado, no solo en aquella época, sino ahora también. ¿Cuántas almas llegan a través de María? ¿Cuántas almas podemos hacer que encuentren a Cristo porque la encuentran a ella? Porque mucho mejor que nadie, ella da testimonio de Cristo. Y es la que inicia, como sabemos, ese apostolado personal, ese apostolado de ir uno con uno. Y después de la encarnación del Hijo de Dios, después de que Jesús está en sus entrañas, se pone en camino a esa región montañosa de Judea para ir a ver a su prima Santa Isabel. Y en llegando a la casa de Zacarías y saludar a Isabel, Juan, el niño que está en el seno de su madre Isabel, queda santificado. También decía San Juan Pablo, es que Cristo irradia por los ojos y por las palabras de María, pues está llena de Jesús, y entonces efectivamente hace que se produzca pues el primerísimo fruto de la redención, el primer fruto de la redención a través de ella. Y por eso le decimos pues que es la reina de los apóstoles, y aporta a Cristo y entonces lo comunica. Yo me lleno de Él, estoy en una continua búsqueda de transformarme en Cristo y voy a poder reconocerlo abiertamente. Pero que nos ayude, ya que es nuestra esperanza, Santa María Espes Nostra, que no se me mete el desaliento. Se me puede meter de muchas maneras, un poquito de flojera, falta de ilusión, comodidad, no me quiero complicar la vida, pero que me diga, no, aliéntate, voy a atraerte la gracia de la esperanza, voy a ayudarte a que estés plenamente convencido de que nada se pierde, de que Dios no pierde ninguna batalla y de que cuenta contigo para hacerlo presente en el mundo de hoy. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.